Estás escuchando Caramba Podcast. Podés encontrar más episodios en carambapodcast.com o seguirnos en Twitter e Instagram, @carambapodcast. Bienvenidos a una nueva edición de Yo Tengo el Poder, este podcast de Caramba, en el cual hablamos de superhéroes, superpoderes, cómics y artes afines. Soy Alejandro y junto a Martín y a Nico, en el día de hoy nos vamos a encargar de uno de los capítulos que probablemente más expectativa nos generó. Creo que desde muchísimos puntos de vista todos estábamos muy ansiosos por llegar a ver todos Avengers Endgame. La vimos todos y ya creo que desde un principio sabíamos que este capítulo iba a llegar. Este episodio en particular, y antes de pasar a ustedes chiquilines, queremos avisar que es un capítulo en el que vamos a hacer una especie de review a nuestro modo, por supuesto, de la película. Una reseña. Exactamente. Y en el cual vamos a hablar de todo lo que ocurrió en la misma. Esto no es un spoileo, sino que... le falta maldad para hacer un spoileo. Claro, le falta la maldad para hacer un spoileo, pero si vos no viste la película en este momento... Mi recomendación particular es que a partir de ahora te agendes este podcast. Tenés 9 episodios más de Yo Tengo el Poder para escuchar acá. Claro, te agendes este podcast, dejes para escucharlo una vez hayas visto la película, porque creo que a partir de ahora cualquier mención que hagamos a la misma puede afectar tu experiencia. Exacto. En concreto, vamos a hablar de cosas que pasan en la película, no nos vamos a estar midiendo que sí. Vamos a contar las cosas que pasaron, vamos a hablar de todo lo que pasa hasta el último segundo. Hay mucho para hablar, de hecho. Creo que de cada hecho y de cada cosa que pasó en la película hay como cositas para preguntarnos, para revisar. Entre confirmaciones de cosas que veníamos sospechando o especulando de hace tiempo, sensaciones que nos dejaron y a futuro, la mirada al futuro. Todo, exacto. Todo. Y en definitiva yo lo que quería hacer más que nada la aclaración de que el spoiler tiene mala leche, es con mala intención. Nosotros no tenemos mala intención, estamos avisando. Si no la viste, te la vamos a contar. Si la viste, a ver si coincidís o no con las cosas que con lo que vimos nosotros, con lo que nos parece, con qué nos gustó, qué no nos gustó y todo el a mí hay una cosa que me generó la película y antes de entrar en ningún tipo de análisis y de valoración, y es el hecho de pensar desde un principio que yo fui el primero que la vi de los tres. Uh-huh. Y ni siquiera me remitía, solo los insulté después que terminó la película. Sí. Les mandé un par de mensajes para insultarlos por no haberla visto al mismo tiempo que yo, básicamente. Me generó muchísimas ganas de hablar de la película, pero ni siquiera quería decirles si me había gustado. Porque vos... A ese nivel de no querer decirles nada. ¿Vos lo viste el día del estreno? Lo vi el día del estreno. Y Nico fue 24 horas después. Sí. Esas 24 horas las pasaste mal. Horrible. Lo pude haber visto en el preestreno. Tuve la suerte de que llegó la invitación, pero a la vez la mala suerte de que a esa hora estaba trabajando, por lo cual el preestreno quedó de lado. Hubo gente que la vio antes que yo y estuve muy lejos de la gente que la vio antes que yo porque no quería saber absolutamente nada. Hasta me contaste que casi golpeaste a uno. Casi, sí, totalmente. Sí, sudaba líquido amniótico, Alito. Sí, Alito estaba muy irritable y por lo que noté, a ustedes les pasó posteriormente en la medida que se acercaba la fecha de ver la película, iban pasando los días. Yo por motivos varios demoré 5 días. Claro. Al quinto día la vi. Claro. Y ya noté, después de que Nico la vio, que en nuestro grupo de WhatsApp nadie hablaba. Porque no se podía hablar, no conversemos sobre nada. No, es más, hacías preguntas que no te podíamos responder, queríamos ayudarte, pero la mejor ayuda que te podíamos dar era el silencio. Claro, sí, está. Con respecto a un montón de cosas. Sí, a un montón de preguntas. Hechas estas aclaraciones, a partir de ahora sí comenzamos y levantamos la veta con respecto a lo que ocurrió en la película. Sí vamos a empezar a hablar de eso. Sí recordarles a quienes hayan llegado hasta acá y todavía no hayan visto la película, agéndense este podcast porque genera, no sé, si no tienen con quién hablar de la película o tienen ganas de escuchar opiniones, creo que es uno de los fenómenos
que genera más esto y que, bueno, nada, agéndenselo y escúchenlo después. Lo primero que queremos comentar al respecto es el fenómeno Don't Spoil the Endgame, que es un fenómeno que vino conjunto con la película, promovido por sus directores, por sus actores y demás, y que a mí fue uno de los movimientos. Esto parece una estupidez, más pensando que hace 5 días que se estrenó No, 5 días no, un poco más. Y como estamos grabando esto, una semana. Una semana que se estrenó la película, y básicamente es pedirle a la gente que por ahora se ha mantenido bastante bien estos días de silencio absoluto para no arruinarle la experiencia a nadie. Claro, porque fue impulsado por directores y por protagonistas, pero fue muy bien recibido por la gente. Muy bien recibido. Fue muy bien recibido. También, quizás no tenga nada que ver, pero cae en simultáneo con una temporada de Game of Thrones que puede ser muy spoileable. Yo creo que los spoilers se los llevaron todos ellos. Sí. Se los llevaron todos HBO. Hace poco hablábamos de la diferencia de los dos fenómenos. Claro. Es decir, que básicamente Game of Thrones es un partido de fútbol. Claro, si vos estás en Twitter en el momento en el que estás viendo un capítulo de Game of Thrones, sí, probablemente te vas a ir comiendo en simultáneo al capítulo todo un montón de gente que lo está comentando. Que está bien, no, pero... ¿Sabés qué pasa? O sea, sabés que si vos no querés que te lo spoileen, y bueno, capaz que te tenés que prohibir determinadas redes sociales hasta llegar a... En el caso de Endgame, creo que también el ir viéndola es progresivo, ¿viste? Había mucha gente que estaba muy sensible con respecto a que no le arruinaran la experiencia, eso me pareció fabuloso. Y mucha gente... Yo temblé. Que se puso muy sensible con respecto a, bueno, yo ya la vi y no le quiero arruinar la experiencia a nadie porque, y acá empiezo quizás con las valoraciones, para mí este es el fenómeno cinematográfico de nuestra generación, o de nuestra era. Es decir, probablemente la de una generación anterior haya sido Star Wars, que es un fenómeno... La trilogía original. La trilogía original, correcto, que después por supuesto nosotros fuimos heredando y demás, pero no lo considero como algo de nuestra generación. Yo tengo 36, ustedes son un poco más chicos, pero no lo considero como algo tanto de mi generación, sino como de mis hermanos más grandes, por así decirlo. Claro. No es algo que vos hayas vivido de principio a fin. No, lo viví. Porque esto empieza 2008 con Iron Man. Sí. O sea, es una cosa que vivimos enteramente en una edad consciente. Sí, totalmente. Nadie nos contó nada. Y que de hecho, si también tuviera que comparar los fenómenos y sin querer decir que uno fue mejor que el otro, lo que sea, este fenómeno a mí me parece más grande. Más grande desde todo punto de vista. Es decir, fueron muchas más películas durante mucho más tiempo y lograron en esta última película cosas que vamos a hablar a continuación y que yo valoro como un cierre perfecto. Y los números, ¿no? O sea, saliendo de lo que significa argumentalmente y como experiencia, ¿no? Narrativa y demás, los números ya está, rompió todos los récords de estrenos. Claro. Y va camino a desbancar a películas más taquilleras del cine, o sea. Avatar y Titanic creo que son las que quedan ahí en la vuelta, ¿no? Todos los días está partiendo récords, o sea. Es que creo que es un fenómeno que trasciende al nerdo, al ultra fan cerrado. Sí. Yo creo que es algo que alcanzó hasta la gente que no era fanática ni de cómics ni de superhéroes, que decía, o sea, que se sentía como arrastrada por la marea del fenómeno. Sí, y sin embargo pasa algo que es muy extraño también, porque de hecho, lo hablábamos antes de empezar este capítulo, esta película requiere mucho más del contexto que Infinity War. Porque incluso Infinity War es una película que requiere mucho menos del contexto comparado a esta película. Endgame requiere que vos por lo menos hayas visto Infinity War y además premia el haber visto todo lo que pasó antes, por lo cual debería de ser una película más prohibitiva con respecto al público más general. Claro, eso es un concepto que yo les escuché repetir mucho a ustedes. Recordemos que yo fui el último en completar el Marvel Cinematic Universe. Que era que, bueno, hay algunas cosas que sobrevivían solas, algunas películas que sobrevivían solas, pero te iban dando como pequeños premios de guiños, de bueno, ya que viste esto, mira, te hago un guiño acá que, bueno, vas a entenderlo. Pero por otro lado, hemos hablado con gente que no vio nada para atrás y que de todas maneras disfrutó mucho el Endgame. Sí, claro. Creo que es como una milhoja.
esto. Es decir, hay como distintas capas en las cuales probablemente el más fanático de los cómics o el que tenga más experiencia con el universo Marvel en general y no solamente cinematográfico, va a disfrutar de un montón de guiños que tiene la película, así como también quizás el espectador más casual también puede disfrutar de una buena película. Yo pienso que es complicado sin tener nada de contexto, pero probablemente la película se sostenga por sí misma y sea una película entretenida para quien no ha visto nada inclusive. Y es realmente, como se dice, ¿no? La frutilla de la torta, es como incluye no solo guiños y referencias a todas las películas y a todos los personajes que han pasado por el universo cinematográfico de Marvel, sino que a los cómics debe ser seguramente la que tiene más enlaces con los cómics, de cosas que estamos esperando, frases que estamos esperando desde el día cero, eventos, apariciones de personajes, peleas, interacciones entre personajes que hemos visto en los cómics interactuar varias veces. Está llena de cosas. Totalmente. El comienzo de la película, y esto es uno de los ítems que teníamos marcados, la película empieza con Ronin, Hawkeye. Claro, y todavía Hawkeye. Te diría más, la película empieza con Clint Barton. Es verdad. Perfecto. Es decir, ¿no? A quien se le ve la tobillera, de hecho. En su casa de campo, con la tobillera del Ministerio de Bonomi, sí. Del Ministerio del Interior. Junto a su familia, entrenando a su hija, o entrenando a su hija es casi que un decir. Está jugando con su hija, que tiene un arco y una flecha y está tirando. Y están volando. Una situación de lo más cotidiana y de lo más familia Disney y todo está lindo. En un momento... Es tan lindo, se dice. Es tan lindo. Es tan lindo. En un momento la familia de Hawkeye desaparece y todos sabemos que ese fue el momento en el que a Hawkeye le repercute el chasquido de Thanos. Claro, fue como algo que le sobró de Infinity War, pero que calza tan perfecto. Perfecto. Y que en Infinity Hawkeye es la única referencia que se hace, igual que Ant-Man, es que estaban con arresto domiciliario. Claro. Después de Civil War, ¿no? Totalmente. Por haber ayudado al Capitán América. Y que no iban a hacer nada. Y no aparecieron y quedaron por eso. Totalmente. Yo creo que este es uno de los momentos... ¿Por qué es importante? Porque creo que te marca ya de pique que el tono de la película va a ser otro con respecto a todo lo que veníamos viendo. Esta es una película dramática principalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que probablemente todos fuimos al cine esperando quizás... no sé, algo que fuera una película más de batalla épica y de coso y sin embargo, no se trata de eso. Lo cual a mí me gustó muchísimo. Y no le conté el ratio de chistes por minuto, pero es muy bajo. Es muy bajo. Es bastante bajo. Sigue manteniendo esa característica de que te meten un chiste en momentos... Claro, creo que los chistes se los dieron todos a Rocket y Ant-Man. Son los que mantienen. Bueno, los chistes en sí, claro. Claro, chiste como para descontracturar momentos. Tony siempre con Tony los sobrenombres. También, claro. Con los sobrenombres. Tony comienza perdido en el espacio junto a Nebula en una nave que se está por quedar sin aire y que está todo mal. Reenganchando con Infinity, sabemos que eran los únicos dos que habían quedado en el planeta Titán. Exacto. Nebula y Tony Stark. Porque Doctor Strange desaparece, porque Star-Lord desaparece, Spider-Man desaparece Groot desaparece. Bueno, básicamente fueron los que quedaron. Todo. Sí. Y aparte con el agregado del drama de Tony grabándole un mensaje a Pepper. Sí. Con su casco, por si alguna vez ves esto. Que es esa relación tecnológica que tiene Tony Stark con prácticamente mundo, todo. ¿no? Es su forma de... Yo lo veo como un, no sé, un decennial, ¿no? Es como un tipo que se fue más adelante del millennial y del centennial y del todo. El Pergolini de ellos. Es el Pergolini de ellos. Pensé la misma referencia y no la quise decir. Pero claro, pero es un tipo que está absolutamente viviendo su vida de manera tecnológica. Está viviendo un drama, se está por morir, la está por quedar y lo que está haciendo es usar la energía que le queda para tratar de mandarle videos que no sabe si le van a llegar a Potts. Sí, como ese que se saca una selfie y choca un auto, ¿no? Es lo mismo. Y bueno, básicamente.
Ahí es donde llega Capitana Marvel para, salvar a... Desde que apareció ha sido como un salvado, ¿no? 0800. Y sí, tiene eso del Deus Ex Machina, ¿no? Sí. De los cómics. Sí. Y Sí, cualquier sí. historia. Una cosa que sí, argumentalmente pertenece, pero es como que bueno. Y se ve en Endgame muy clarito. La capitana interactúa con los demás No es para parte del sacarle equipo. las papas del fuego. Claro. Sí, ¿Compartís? sí, no comparto que yo creo que se podía haber resuelto, por ejemplo, sin necesidad de la Capitana Marvel. Es decir, que podían... Era cuestión el de rescate buscarle- de Tony, sí. Por ejemplo, buscarle una vuelta de tuerca. No sé si era... Yo creo que hay una cosa que pasó con la Capitana Marvel con respecto a bueno, lo que termina pasando en Endgame. Y es que yo temía que fuera un personaje que aparece en la penúltima película de la saga. En la penúltima, Sí, y que sea como el protagonista central. Claro, nosotros la nombramos en el capítulo en el cual revisábamos cuáles eran las películas para poder ir haciendo este camino y llegar a Endgame de la mejor manera. De eso quiero que hablemos después y hagamos una revaloración al respecto. Pero me quemaba mucho el pensar que una de las potenciales soluciones, nosotros nombrábamos Capitana Marvel, ¿por qué tenías que verla? Porque puede ser que Puede pase ser algo muy importante. Claro. Y sin embargo, Para mí, más que nada, la importancia de la Capitana Marvel es que empieza a marcar la tónica de cómo va a ser a partir de ahora el universo Marvel. Ella está, en cierta forma, tomando una antorcha que ya vamos a entrar en por qué queda, ¿no? Es medio acéfalo está quedando. Después de Endgame, Totalmente. las grandes estructuras y los grandes cimientos del universo Marvel Los dos cinematográfico principales se caen. ya se fueron. Sí. Posteriormente a esto, y cuando llegan a reunirse nuevamente los personajes que quedaron, los buenos que quedaron, hay que ver qué hacemos. Bueno, y qué hacemos con Thanos, qué pasó, cómo se... ¿no? Creo que la película ahí te da una especie... sí. Es una especie de vestuario de cebollitas, porque están todos entre esa calentura de perdimos y bueno, hay que jugar de nuevo. Sí, Hay y... que ir. Convengamos, no sé si fuimos claros en esto, pero pasaron unos 20 y pocos días, dice al principio, 3 semanas dice que pasaron. desde este momento. Sí, totalmente. Yo soy hincha de que tendría que haber puesto igual, para la gente que no vio la Capitana Marvel, la escena post-créditos de Captain Marvel Sí, tendría que haber estado en Endgame. El momento en el que ellos no te muestran cómo, pero los Avengers que quedan dieron con el Tesseract. con el bip bip radiollamada, perdón, ¿no? sí. El radiollamada, ¿cómo se llama eso? El Sí, bip, bip. mensajero. Es un bip. Es una especie de bip Intercomunicador. de Nick Fury. Que Nick Que Fury se le- tenía, que se lo había dado a la Capitana Marvel en su película. Claro. Entonces, Que se le cae a Fury cuando se desintegra por el chasquido de Thanos en Exacto. Infinity War. Pero la que escena- llega a hacer ese llamado. En la escena post-créditos de Capitana Marvel están los Avengers que van quedando con ese aparato en su poder, que no sabemos cómo lo recuperaron, enchufado a una máquina, puenteado para que no se le termine la batería y que siga emitiendo la señal, que no saben qué es, pero que si Fury lo hizo, por algo era. Claro. Y todavía no sabemos quién está del otro lado. Y dice, no, pero si mirá, se apagó, dejó de hacer la señal. ¿Y qué? Pero si estaba conectado, no sé qué. Y ahí se dan vuelta y está la mina ahí, parada al lado de ellos. Claro. Y dice, ¿dónde está Nick Fury? Y todos la quedan mirando así. Claro, esta baraja. Y está. Claro, ¿De dónde saliste? Porque ninguno la conocía. Exacto. Ninguno la conocía. Salvo Fury, que ya no estaba. ¿Y por qué? ¿Dónde estaba esta mina? Bueno, eso se explica. Esta muchacha, ¿dónde estaba? Se explica un poco en Endgame. Y sobre todo, yo creo que queda claro viendo Capitana Marvel que a dónde se va ella, por qué no estaba en la Tierra y bueno. Totalmente. Hay una cosa que viene, un momento que viene acá que para mí es súper importante, que es el rol de la Capitana Marvel a la hora de terminar de decidir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tratamos de resolver esto? La Capitana es una de las que está más afina. Vamos a buscar a Thanos, vamos a darle. Y se da ese diálogo de, si no pudimos una vez, ¿qué te hace pensar que vamos a poder ahora? Y porque ahora estoy yo. Claro. Exacto. O sea, está muy salada la señora. Claro, pasa que su combate se desarrolla, o sea, sus combates se desarrollan a una escala mayor
sus poderes son algo que no... Está en otro nivel. Entonces, para ella representaba un nivel mucho menor de dificultad que para el resto de los Avengers que estaban ahí. Sí, y de hecho había equipo. Y a mí me llamó muchísimo la atención y me gustó muchísimo. Bueno, más allá de que estoy esperando a rabiar los memes de Thanos y su pucherito. De Thanos preparándose el pucherito en la selva. Yo me imaginaba qué lindo que le quedaría el Oh McDonald's cuando llegamos a... Sí. Un banjo de fondo ahí. Ese Thanos Nardalepe que vemos ahí cocinando. Cocinándose. Cocinando con el tío Thanos. Una cosa con respecto a ese Thanos justamente es el tono de Thanos. Suena rarísimo. Recordemos que pasaron 3 semanas. No es que fueron a buscarlo 30 años después. Sí, pasaron 3 semanas. ¿Y por qué saben dónde está? Bueno, porque Nebula lo sabe. Exacto. Nebula pero además, lo supone porque él había dicho que cuando se retirara... Su plan siempre fue el mismo, el tipo cumplió su plan. De Thanos pueden decir cualquier cosa, pero un hombre lo que no es un mentiroso, dice ella. Sí, exacto. Y además detectan con sus radares mágicos ¿no? O su álgebra exhibicionista que volvió a usar las gemas. Claro. Exacto, hubo un chasquido más. Un chasquido energético, una cuestión, pipapum, de que volvió a usar las gemas. Entonces ahí... Sí, señor. La llegada a ese Thanos... Esa escena tiene varias cosas. Primero que nada, un Thanos, les diría que hasta diferente al último que vimos. Sí, sin duda. Al que habíamos visto en Infinity, porque yo creo que es muy raro de describir, porque por un lado yo creo que llega a la maduración cúlmine del personaje. Es decir, vemos la versión más madura de Thanos en ese momento. Primero que nada que cumplió con su cometido, pero antes de cumplir con su cometido y tuvo que matar a la hija, tuvo que hacer un sacrificio. Que habiendo visto Infinity War, sabemos lo que le costó. Todo, dice él. Cuando la niña Gamora en ese mundo de las almas, o en ese lugar, esa dimensión que no sabemos bien qué es, le dice, ¿y qué te costó? ¿Valía la pena? Todo me costó. Claro. Hasta físicamente está disminuido. Y el físicamente disminuido también tiene que ver con el segundo uso de las gemas, con ese segundo chasquido. En el cual, bueno, una vez llegados los Avengers, tiene que explicar, básicamente les explica como también una mezcla de resignación y ya está hecho. Cumplí lo que tenía que cumplir. El segundo chasquido fue para destruir las gemas. Es un Thanos filosóficamente y espiritualmente completo, digamos. Sí. Como reflexionando todavía todo lo que sucedió, porque, bueno, más allá de que fue un chasquido... Sin arrepentimiento... Sin satisfacción tampoco. Sin satisfacción. Yo no sé si sin arrepentimiento. Es como... Pero podría haber deshecho lo que hizo con las gemas. Yo claro, creo que... Está bien. Sí. Y sin embargo opta por no contradecirse. Opta por destruir las gemas. Es un Thanos tibetanos. Claro, pero aún así le notás el nirvana de Thanos. Un dejo de... No sé si es culpa, no sé, es eso, me costó todo. Claro, es como una pena, es como la pena de haber tenido que romper determinadas cosas para un bien que él entendía mayor. Claro, y de hecho, creo que es una de las complejidades más interesantes que tiene Thanos como villano en esta saga, que no es que sea un tipo malo porque es malo. Es un tipo que tiene sus razones, que se va construyendo y que creo que llega a la maduración de personaje perfecta en ese momento en el que se lo encuentran, y que minutos más tarde, instantes más tarde, Thor le termina cortando la cabeza. Muy al Thor de Muy siempre. al Thor de siempre. Al Thor de la 1 y la 2, por lo menos, ¿no? Recordemos que Thor había perdido a todos los Asgardianos, perdió su... No solamente, solo unos poquitos viviendo, ¿no? Claro, pero no solamente su lugar físico, que básicamente en Ragnarok tiene una aceptación, es decir, el concepto con el que se cierra Ragnarok es que Asgard es su gente, no su lugar. Claro. No el lugar físico. Esto pasa además de perder el lugar físico, perdiste al 90% de tu gente, perdiste a la mitad. gente. Claro, a la mitad. A la mitad de los pocos que quedaban ya, ¿no? Claro, al hermano. Sí. Que después muestran el nuevo Asgard y son 20. Sí.
son muy pocos. Dice que es un pueblo, pero en realidad es un... Dato curioso, el pueblito donde lo vemos, eso ya es 5 años después, cuando aparece de vuelta Thor, cuando lo van a buscar para que se una a la nueva cruzada. Ese pueblito en Noruega es no solo el lugar donde Odín se hace uno con el universo en Thor Ragnarok, al principio de Thor Ragnarok, donde encuentran Loki, donde aparece Hela después, sino que además es el pequeño pueblito que en el Capitán América, en la primera película de Capitán América, donde está escondido el Tesseract. Ajá. Que aparece el mismo lugar físico, es decir, donde va cráneo rojo vestido de nazi humano, digamos, con cara de señor Smith, a buscar el Tesseract, donde está escondido en una pared tallada, ¿no? Con el árbol, y que está ahí el señor Finch de Harry Potter. Exacto. Es el mismo pueblo. A mí me choqueó mucho. Pero volviendo un poquitito para atrás a lo que estabas diciendo vos de la maduración de Thanos y esa construcción y esa complejidad del personaje, si se me permite hacer una apreciación, te veo con cara de interesado, Martín. Ese uso de paleontólogo que trajiste más. Estoy vestido de paleontólogo para escarbar en todo lo que vimos. Yendo hacia el final de la película, y voy al final así de frente y manteca, todos sabíamos que Thanos iba a perder. No sabíamos cómo, pero bueno, no deja de ser una película de Marvel. Los juegos cuesta mucho. Ahora, ese Thanos contra el que ellos pelean en la Tierra al final, en la batalla épica y demás, y que termina perdiendo, es el Thanos del año 2014. Claro. El Thanos que todavía no tenía ninguna gema en su poder. Totalmente. Y por eso pierde, por eso le ganan, porque no es el Thanos que maduró y que tuvo que luchar o hacer todo lo que tuvo que hacer, incluido sacrificar a su hija más querida, para conseguir las gemas y cumplir su destino. Totalmente. Es un Thanos que lo único que le importa es su misión y todavía no tiene muy claro cómo lograrla. Y se nota en la relación con Nebula. Y no tiene muy claro lo que le va a costar, no tiene muy claro cuáles van a ser las consecuencias. Es como si nos encontráramos prácticamente con otro personaje. Claro, el Thanos al que se van a enfrentar en la película es un personaje diferente al que pierde la cabeza enfrente a su hija, ese a Thanos Nebula. Ni siquiera sabe que lo que pasa, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia, en la película. Claro. Que es como Ronan pierde ante un grupo de seres entre los cuales hay un semidios, digamos, el hijo de un Eternal y una humana. Ese Thanos no sabe nada de la Tierra, apenas sabe que Loki perdió la batalla de Nueva York. O sea, ese Thanos... Hay una cabeza que cae, que no me parece un dato menor, que es es la de Thanos. El momento en el asesinar al villano el hachazo. Claro, además enterándote de que no tenés vuelta y que no tenés solución, es decir, que el tipo destruyó las gemas, Nebula les avisa que el tipo no miente, o sea, si algo tiene el tipo es que no miente. Ese momento es devastador porque Nebula vio caer la cabeza de su padre, porque empezás a suponer que no hay una solución visible y porque además después viene el 5 años después. Esa placa fundimos fija. a negro y te decimos que pasaron 5 años sin que esto tipo... Imagínense lo que son 5 años de impotencia, de perdiste la batalla y tenés que tratar de superarlo y seguir adelante con tu vida. No te queda una gota de esperanza. Y que todas las especulaciones de ¿cómo van a matar a Thanos si tiene todo? Claro. ¿Cómo lo van a matar? Hubo hilos de especulaciones, imaginar, todo. Le cortó la cabeza en un segundo. No la vimos venir. No. Le corta la cabeza y dices, bueno, empecemos de cero. Claro. Se termina. Claro. Empecemos de cero y 5 años después. Exacto. O sea, 2024. Exacto. Y con todo lo que influye el tiempo en eso. 2024 o 5 años después. 2022 sería. Porque si esto pasa pegado a Infinity War, que se desarrolla en el 2017. No lo tengo claro. Eso sería en el 2022. Bueno. Sinceramente no me puse a calcular eso. Una cosita, dato curioso, ya que estoy con esta de meterme charlas. Placa fija, 5 años después. De ahí vemos, por ejemplo, la bahía ahí del río Hudson, la Estatua de la Libertad, los barcos, ¿no? Como que obviamente la Tierra tiene la mitad de la población que tenía. Toda una cosa medio abandónica. Y Steve Rogers, el Capitán América, está en un grupo de autoayuda
medio como dirigiéndolo, además, que era lo que hacía Falcon cuando él lo conoció como veteranos. Y en ese grupo de autoayuda, el hombre que cuenta que va a una cita con otro hombre, que también ahí, bueno, un tema como de la aceptación de la diversidad, no tanto porque esa persona es Anthony Russo, que es uno de los directores de Endgame y uno de los cerebros detrás de todo esto, se le da una aceptación oficial desde el universo Marvel al tema de la diversidad. Un hombre estaba asumiendo que fue a una cita con otro hombre, pero además se le da para mí es más importante el hecho de que Steve, un tipo nacido en la década del 40, en la década del 20 además, y siendo el Capitán América, le reconozca, le digo, bueno, pero por lo menos... ¿no? Y se toma con una naturalidad total. Con la naturalidad con la que se tiene que tomar. Es decir, básicamente no importa. Te está contando una historia sin humana. Sin embargo, no deja de ser, en 11 años de 22 películas, no deja de ser la primera vez que abiertamente se hace referencia a una... No es un dato menor. Y además, en ese grupo de autoayuda, detalle, hay un hombre pelado de barbita agrandada y lentes que dice un par de cositas, así al pasar. Ese señor es Jim Starlin, que es nada más y nada menos que el creador de Thanos en los cómics. Sigan ustedes. Guiños. Está lleno, la milhoja de guiños. No voy a mencionar todos los que me vaya acordando, pero bueno. Después de cuando vimos que desaparecía Nick Fury en este chasquido, a la que vemos asumir el rol, me parece que es Black Widow. Es como la que se hace cargo... Exacto. De todo eso y queda como coordinando el centro. Claro, como coordinando al equipo que básicamente... Esos Avengers desmembrados, ¿no? Exacto. Haciendo misiones que se juntan por holograma porque están cada cual por su lado viendo, bueno... Hay una cosa que... Okoye en Wakanda... Claro, hay una cosa que dice ahí la Capitana Marvel que me parece fundamental también para entender la dimensión de lo que estaba pasando, que es que cuando le dice, venite a dar una mano o lo que sea, básicamente la explicación es esto mismo que le está pasando a tu planeta, le está pasando a todo un montón de planetas en la galaxia. Claro. Es decir, esto pasó en todo el universo. Exacto. Que no es menor, sobre todo para darle dimensión, que eso es una cosa que me fascinó de esta película, cómo toma dimensión el hecho del chasquido, porque va mucho más allá del chasquido y del que te digan que mataron un montón de gente. Los directores quieren que vos pongas énfasis en que se fue un montón de gente, se murió un montón de gente, va mucho más allá del meme de la tormenta de polvo y la paja. Bueno. Es decir, esto es tomar dimensión y detenerte a pensarlo para que vos después lo veas con la potencia que realmente tiene el acto de Thanos. Volviendo a la escena de las citas, no me acuerdo quién es que le dice al capitán que no podían hablar de otra cosa que no sea de todo lo que pasó. Claro. Y era 5 años después. Claro. Y no podían hablar de otra cosa porque es un mundo que quedó. Y él se puso a llorar y vos después lloré yo. Exacto. ¿No? Exacto. Y el contraste perfecto para todo esto que está pasando, creo, es la vida de Tony Stark. Porque Tony, si bien pasa por esta tragedia y demás, y además por la derrota, que no es menor. Derrota traumática. En el equipo queda una sensación de derrota que se suma a una fractura que ya existía entre el Capitán América y Iron Man a partir de Civil War y las exigencias del gobierno para las firmas y todo eso. Más allá de eso, Tony Stark sigue junto a Potts. Potts no es un personaje que se vaya o que desaparezca con el chasquido de Thanos, por lo cual encontramos un Tony Stark padre y feliz, viviendo una vida tranquila, apartado en la casa del lago. Que vos decís, qué divino todo, está en otro a pesar mundo, de la derrota, ¿no? Es decir, el tipo creo que es el que más se despegó más allá del dolor de haber perdido. Sí, pero tuvo un golpe importante que fue la muerte de Peter Parker. Sí, sin duda. Que fue un trauma que le pegó en su conflicto paternálico, que creo que lo habíamos hablado en episodios anteriores, eso. Sí, señor. Y eso yo creo que, obviamente que debe haber sentido el dolor del impacto global,
pero eso puntualmente le debe haber tocado una fibra muy interna que lo hizo retirarse. Y bueno, como decías, junto a Pepper tener una hija. Sí, claro, y que más adelante, además, esa relación Preciosa paternal, casa al lado. preciosa casa al lado, que más adelante esa relación también va a ser el disparador en la relación paternal, Spider-Man-Iron Man va a ser como la gota que rebasa el vaso para tratar de volver a encauzar la cosa y decir, bueno, hay una potencial solución. ¿Vuelve por Spider-Man? No, pero es el último empuje, ¿no? Es el La mirar, foto, el ¿no? ver esa foto Yo con creo que Peter. es un 70% de Spider-Man, 30% del resto del mundo. O sea, yo creo que tiene mucho Spider-Man ahí. No, es yo- como, siento que él siente un tema de deuda. De culpa, de culpa, todo sí, un de verdad. montón Puede de ser más culpa cosas. que deuda. Y no deja de haber, a mi parecer, un tema del pasaje de antorcha. Sí. Spider-Man va a ser creo yo, no por nada la fase 3 del universo Marvel no termina ahora, no terminó con Endgame. Termina en la próxima película, que es la segunda de Spider-Man. Claro. Va a ser la primera película después de todo esto. Así como Ant-Man. Bueno, en realidad sí. Ant-Man fue la primera película después de Infinity, Sí, claro. ¿no? Y después vino Capitana Marvel. Que si bien Ant-Man nos hizo la trampa de que todos esperábamos a ver qué iba a pasar. Porque estuvo en chasquido. ¿Qué pasó con Y Ant-Man? no. Y no. Se reduce Hay la una- escena postcrédito, básicamente. Sí, la película Pero transcurre antes del chasquido. Pero la escena post créditos es un bombazo. Sí. Bombazo. Es un bombazo que Bombazo. yo tuve la suerte de que me demoré en verla. Entonces prácticamente la junté ahora. Claro. Porque Sí. yo hubiera tenido que esperar un año me daba algo. Yo Sí, confieso pero- que las volví a ver todas. Sí, sí. Creo que además es una película en la que se desarrolla mucho lo que va a pasar. También en el capítulo anterior, en el capítulo en el que recomendábamos El Camino, hablábamos de que Ant-Man probablemente fuera una de las potenciales salidas para De cómo se conflicto. resolvía Endgame. Y viéndola de nuevo ahora antes de ir a ver Infinity, que hice todo el recorrido, en el momento en que mandan al campo cuántico por primera vez a Scott, ¿no? Sí. Al Ant-Man joven, al Ant-Man actual, al nuestro, Hank Pym, o sea, Michael Douglas le dice: cuidado, no te vayas a caer en un pozo cuántico porque andás a ver a dónde vas a Exacto. ceder. Y pasa. Es un dato que pasa. Claro. Bueno, Sí. ahí tenemos la clave para la resolución de Infinity y de todo este quilombo. Totalmente. Y no es menor el dato, retomando por donde nos habíamos quedado, de que el conflicto que se le plantea a Tony Stark a partir de ahora, es decir, esta familia pasa a ser un problema para que Tony Stark se sume al equipo a la hora de resolverlo. Recordemos que lo que va a pasar es el regreso casual de Ant-Man a estos 5 años después. No, para. A ver, Yo sé que me encanta Marvel, Ajá. me encantan las películas. tomó color Martín. Sí. ¿No se podía haber pensado un poco mejor, hermanos rusos, el temita de que una rata, Para mí un está ratón pateara, Una rata. un ratón pateara un control ahí y devuelva a Ant-Man del universo cuántico al nuestro? A mí está clarísimo, es simbólico y representa como gracias a una rata, el universo Marvel logra revivir, ¿no? Que fue lo que pasó cuando Disney, o sea Mickey, compró Marvel y empezó a hacer estas películas cuando Marvel estaba en un muy mal momento editorialmente. Es una rata revive a No, Marvel. no, Sí, no, está pinche. clarísimo, está clarísimo. Es muy raro. Me encantó. Está clarísimo. Pero. Estoy seguro que el contrato antes de empezar a hacer las películas, Tiene todas, que- decía, bueno, un ratón tiene que salvar a acá tiene que haber una rata que salve todo como Mickey, claro. Es más, yo no leí todos los créditos al final, pero. Cuando aparezca Pluto. La rata debe decir, ¿no? Que, As viste himself. que ponen los perros. Mickey Mouse as himself. Mickey Mouse, claro. La llegada de Ant-Man básicamente lo que plantea empieza a ser la luz de esperanza, ¿no? Es decir, la forma de poder resolver este conflicto. Ahí lo que nos encontramos básicamente es con el problema de que Tony Stark, primero que no está todo bien con el Capitán América, que esa derrota y la pelea previa con Civil War Se culpan, básicamente. fracturaron, dieron un golpe Sí. muy fuerte a los Avengers en general. Pero también el tipo tiene un propósito para vivir ahora y su vida está bien ahora. Yo hubiera querido, perdón, que te corte esta línea de pensamiento, pero hubiera querido una escena de Bucky
¿no? Winter Soldier y Tony. Sí. Una charla mano a mano. Ahí. Escuchame una cosa, poner un... No sé, una mirada, un algo que diera cuenta de... Yo antes no te bancaba vos, pero... Pero que entienda que también el tipo estaba bajo, ¿no? A esta altura. No sé. Sí, bien, ahí es donde nos encontramos quizás uno de los momentos de descompresión, que es el encontrar a Bruce Banner amigado con Hulk, básicamente, es decir, bueno, amalgamado. Aparece Ant-Man, dice, vos, mirá, yo estuve todo este tiempo, ¿qué pasó? No sabe nada, no entiende nada de lo que pasó. Se encuentra con que su hija está viva, descubre más o menos... Porque técnicamente él desapareció 5 segundos, creo. Claro, no sé para cuánto él fue un tiempo rato. que manejan en Unos la película. minutos, 5 horas creo que había sido. 5 horas, ¿no? ¿Qué dicen? Claro, y lo que pasaron fueron 5 años. Y les plantea esta cuestión y dice, bueno, necesitamos a alguien que sepa esto. ¿Quién? Vamos a ver a Tony. Ahí está todo lo que vos decías. Tony dice, no, yo estoy cómodo con mi familia y aparte vos sos un boludo, vos tendrías que haber firmado en su momento para que todo esto no pasara. Esto es tu culpa, no me rompas la pija. Sí, hay niños, pero a la hija de Tony ahí en la vuelta, ¿cómo vas a andar diciendo pija? Entonces, ¿a quién vamos a buscar? ¿A alguien más que tenga un cerebro grande? Este muchacho verde. Exactamente, a Bruce Banner. Y Bruce Banner está amalgamado, es decir... En la simbiosis más amigable que se ha visto. Sí. Lo mejor de dos mundos. Lo mejor de los dos mundos. ¿Lo mejor de los dos mundos? Lo mejor de los dos mundos. Sí, claro. A mí, claro, es una buena mezcla, pero le falta violencia cuando se enoja. Y bueno. Claro, no es violencia irracional, pero... Eso queda muy graficado cuando vuelven a la batalla de Nueva York y dice, vos mientras rompe algo, por la duda. Claro, agarra una moto ahí y medio que la empuja y dice, ¡guau! Claro, porque no hace como Shrek con las manitos así. Porque tiene la super fuerza de Hulk, pero no se enoja. Claro. No tiene el desacate, es el berserker, claro, ese. El coso que partía al que sea. Yo creo que eso cinematográficamente es un momento de descompresión, Sí, es decir, vuelve el humor Marvel, para mí delicioso. Yo disfruté mucho la escena y creo que mi mente necesitaba en ese momento descomprimirme esto porque estoy angustiado. Y el tipo está en una cafetería comiéndose 3 platos de waffle y un chivito canadiense y tiene ahí una... Y para mí, pensé, el momento de los niños que le vienen a pedir una foto, una selfie, me pareció un poco mucho, hasta que tiraron la pela, ¿viste? Cuando un chiste, ya vos lo gastaste y lo seguís y ya estaba gastado y me terminás ganando, porque esa cosa de, pero yo soy Ant-Man, no, sí, bueno, no, ahora no quiero, sí, sacamos una foto, no. Es que yo creo que hay un dato no menor que es que cuando llega el 5 años después, en mi cine, cuando yo lo vi, se generó un... Sí, fue un genérico. Silencio mortuorio. No necesariamente un silencio. El silencio pasa más adelante, el silencio más profundo que he escuchado en una sala de cine. Pero esto fue como un... Yo escuchaba me estás volando la cabeza, ¿entendés? Me estás diciendo que pasaron 5 años. Descomprimir eso con Hulk me parece genial, justamente además cuando hay una luz de salida y una posible solución para este conflicto. Después queda muy gracioso cuando lo suben arriba de la camioneta. Y atrás. Sí, claro. Y ahí van al New Asgard, que es donde quedan, ¿qué serán? 20, 30 supervivientes la mitad de los que viajaban ahí de los asgardianos. Y para mí también los mejores supervivientes. Y aparece otro momento polémico. Digo polémico porque yo sé que a ustedes les gustó y a mí no. A mí no es que no me gustó, sino que no me simpatizó del todo. Que es el Thor con una zapán de cerveza. Lo amé. ¿Qué? Lo amé. Amé el tono lo amé. Amé todo lo que pasó ahí. Para Nico, vos estás más de mi lado de que me hace mucho ruido que humanicen tanto a un semidios, a un dios, perdón. El tema es que el concepto de dios es si te parás desde el punto de vista de un ser humano. Thor es un asgardiano y en su mundo es uno más. Acordémonos de sus amigos, los que hablábamos el otro día. La barra de amigos. Nunca me acuerdo de los nombres, pero estaba Volstagg, creo que era el gordo. Y Shazam. De la expresión. Es lo más parecido. Y Shazam el actor de Shazam. Es lo más parecido a un vikingo. Es un vikingo, el claro. tipo se quedó chupando cerveza y sí, como cualquier otro, te quedas 5 años chupando birra y lo que se te cruce por delante jugando al Fortnite y
Entiendo el punto del dios, pero me da la impresión de que es como vos, es una reacción natural. Así como la reacción iracunda fue cortarle la cabeza a Thanos en el momento, después viene una depresión profunda que en realidad era lo que estaba quejando y lo que lleva al momento de ira. Claro, es que en realidad debe haber sido el que más perdió. Sí. Porque el que más perdió, no solamente con el chasquido, sino el que más vino perdiendo constantemente. Totalmente. O sea, pierde su madre, su padre, su hermano, su ciudad, novia, su ciudad, todas las películas pierde algo. Sus pueblos, su pueblo, martillo, su gente, su orgullo. Su orgullo, la derrota, su ojo en su momento que después... Cuando Hela en Ragnarok le parte el martillo con la mano. Claro. O sea, es como constantemente lo humillaron, le pegaron. Con el chiste de la contraseña de el Avenger. El Avenger más fuerte. Que dijo no, qué maravilla. no era él. Entonces fue un golpe que lo dejó en esa depresión junto a los dos personajes que conoció en el planeta donde fue que hacía... Sí, en ese basurero temporal, Sakaar, ahí va. El planeta que estaba... Sí, yo creo que es una evolución natural, pese a que me causó muchísima gracia y me divirtió mucho el momento, creo que también es una evolución natural del personaje. Y él no deja de aclararlo al final, no tiene un propósito. No. Él siempre tuvo algo que se esperaba de él que hiciera. Exacto. Y de repente no tiene nada, no tiene por quién pelear, por quién luchar. Y eso, al final, cuando él da como el paso para salir de la depresión después de la lucha y de recuperar las esperanzas, que él se va a buscar su destino, digamos, ¿no? Se va como a ver quién soy. Y ahí es que, después de toda esa conversación, es que, bueno, vemos lo que habíamos dicho hoy más temprano, que es la decisión de Tony Stark, un poco empujado porque, bueno, no pudo con su genio y intentó comprobar esa teoría de viaje en el tiempo. Que es ahí cuando aparece bueno, esto podría ser posible, esto podría ser una solución. Le dejaron un cubo de Rubik ahí desarmado y el tipo no aguantó la tentación de armarlo. No se aguantó. Pepper, cuando se entera, no se espanta. Como está, sí, es él. Y ahí medio que le dice, sí, anda. Es el Tony de siempre, claro. No lo podés. Lo tuviste ahí durante 5 años con un rol más paternal, más familiar, más coso, pero en el fondo no deja de tener una derrota que es quizás la pérdida más grande o una de las pérdidas enormes y significativas que tuvo después de Infinity. Una vez se une todo el equipo, va en el coso, no sé qué, viene la solución de, bueno, vamos a dividirnos en equipo, vamos a viajar en el tiempo. Y ahí dijimos, bueno, por razón duraba 3 horas. Sí, señor. Cuando dijeron, vamos a ir a cada año a buscar cada gema antes que la agarre Thanos. Y esto no deja de ser una cosa que nosotros, sin querer, lo veníamos hablando y lo veníamos diciendo. De verdad que sí. Fue totalmente casual. Porque fue accidental. Nosotros hicimos un episodio de Yo Tengo el Poder en el cual hablamos de viajes en el tiempo. Analizamos el viaje en el tiempo como un superpoder, los personajes que lo realizan. Casualmente lo vinculamos con un montón de películas en ese capítulo. Que son todas ridiculizadas. Son todas ridiculizadas después en la película. Queremos decir que esto fue totalmente casual. Que quienes no lo hayan escuchado, está también allí. Está ahí colgado. En la lista de Spotify. No solo eso, sino que además es el episodio inmediatamente anterior a este. Claro, exacto. El episodio pasado. Y que se publicó un día antes del estreno de la película. ¿Lo publicamos? Más o menos, sí. Más o menos. Sí, fue en esa semana. Más o menos. Pero el viaje en el tiempo pasa a ser fue el día mismo. El día mismo. Fue el día mismo. Pura y absoluta. el spoiler involuntario. Esto pasa a ser además uno de los quizás de los ejes que genera más polémicas o más temas de discusión alrededor de Endgame. Lógicamente la solución que le encontraran iba a generar iba a generar muchas discusiones con respecto a cómo funciona o no, argumentalmente funciona. Vayamos sí o no. a qué pasa con la división de equipos y por dónde quieren arrancar. Básicamente, ¿quién armó ese equipo? ¿Quién puso a Tony con el capitán? Señores, si no se hablaban, ¿por qué lo pusieron juntos en el mismo equipo? Entiendo. Y yo agrego una cosita y me salto para otro equipo. ¿A quién se le ocurre mandar a Hawkeye
y Black Widow, que tienen mi máximo respeto, ustedes sabrán, y quienes me hayan escuchado el año pasado. Perdón. Para mí Hawkeye es el mejor Avenger de todos. Es el mejor personaje, uno de los mejores personajes de Marvel. Tiene el mejor cómic. Conocido por Ale como el que tira flecha. El que tira flecha. Clint Barton, que no deja de ser un ser humano común y corriente con una habilidad muy buena, pero no es un superhumano, más allá de que es un tipo... ¿No es superhumano? No tiene ninguna habilidad. O sea, es súper habilidoso. Está, claro, tiene una habilidad muy buena y está entrenado y todo lo que quiera. Es como Messi. Es como Messi, pero sin los Yakult y esas cosas que tomaba Messi. Entonces, a él y a Black Widow, los dos seres humanos de todo un grupo de super monstruos con superpoderes, cosas, pim pam pum, lo mandan al planeta donde está la gema de la que menos saben. ¿Cómo es que le dicen el centro celestial? Es el centro del universo. El centro del universo, mandás a los dos que no tienen superpoderes. Bormir. Sí, o sea, sin saber a dónde los estabas mandando. Técnicamente. Pero estudiale, googleá. No, pero no hay un estudiale. Pero googleá. Lo poco que saben es por Nebula, y que ella solo lo que sabe es que la gema está ahí y que es el centro del universo. Nadie sabe del sacrificio que tuvo que hacer Thanos, de tener que matar a... Pero creo que lo que dice Nico no va por ahí, por el tema del sacrificio. Va por el tema de mandaste a dos que no tienen sí, claro. No saben con qué se van a encontrar. Más allá del sacrificio que tienen que hacer. Perfecto. ¿Qué pasa si los tipos llegan y están en un planeta donde tienen que pelear con 1.000.000 de hombres lobos? Claro, tiene nada. Se los comieron. Claro. Capaz que Iron Man... Ese Hawkeye ya es Ronin. Es verdad. Ese detalle, si bien no le agrega demasiado a lo que estaba diciendo, no queremos dejar de mencionar que en ese momento el Hawkeye que nos encontramos pasó a ser un tipo mucho más oscuro, el que se estaba dedicando a matar gente porque está quemado porque le mataron a todo el mundo. No tiene nada que perder. Claro, totalmente. Ahí tenés las reacciones también de los que perdieron todo. Son desparejos los equipos, sí, pero pasan cosas hermosas en cada una de las líneas temporales. ¿Cuál es la habíamos dicho que habían 2 gemas en Nueva York. 3 gemas en Nueva York. En el 2012 hay 3 gemas en Nueva York. El Tesseracto, sí. La gema de Doctor Strange y la del cetro de Loki. O sea, recapitulando, la gema del ojo de Agamotto, que es la que tiene The Ancient One, la maestra, la pelada, el Pato Sánchez. El Pato Sánchez Albino, como dijo Ale. Que es la gema del tiempo, la verde. En el cetro de Loki, en ese bastón con punta que tiene, está la gema de la mente, que es la que luego se usa para darle vida a Vision en Age of Ultron. Y en el tercer acto está la gema del espacio, que es el cubo celeste brillante, para gente que no sabe nada, que lo están usando. A partir de ahora la gema de la polémica, porque es quizás la que generó más. Es la que se ha movido más y la que ha ido venido más. Sí, totalmente. Quizás la que tenga más apariciones en películas y tal. Totalmente. Hay una cosa que pasa con Hulk y cuando va a recuperar la gema del tiempo, hablando con el Pato Sánchez. Es una secuencia perfecta. Es una muy buena secuencia. Es una de las mejores escenas. Es hermosa. En la cual básicamente a lo que llegamos es que Hulk termina, Banner termina diciéndole a la señora pelada. No sé, ¿cómo The Ancient One. El antiguo. Perfecto. Banner termina diciéndole al antiguo básicamente que que el capitán... Bueno, primero la pregunta. Vengo por Doctor Strange. Estoy buscando a Doctor Strange. O sea, llegaste 5 años antes. 5 años antes. Es hermoso ese momento. Y ahí te das cuenta que la antigua esta observa el tiempo no como nosotros. Que es lo que se demuestra en Doctor Strange. En definitiva, ella lo ve todo. Está usando la gema para ver en el tiempo y ella predice su propia muerte. Sabe que ahí no. Ya sabe además que el doctor va a ser el mejor de todos. El mejor de nosotros. El mejor de todos ellos. Y eso me pareció súper fuerte, así como el entender, porque Banner casi se lo dice como al pasar, pero el entender que si Strange le dio la gema voluntariamente, si se quiere, a Thanos, es porque yo no sé qué va a pasar. Pero si se la dio y bueno, y será por algo. Y yo no estoy confiada, capaz que le erramos, pero por algo se la dio, toma la gema, llévatela. Era una de las grandes incógnitas que tenía, era ¿por qué se la dio si nomás? Si él le había advertido a Tony, le dijo, mirá que si ustedes corren peligro, yo voy a proteger a la gema, no a ustedes. Sí, totalmente. Y 5 minutos después le da la gema a Thanos. Sí. Que su deber era ese.
Claro, you have one job, cuidar la gema. Claro, y se la diste. Además, Cuando Hulk va imprudentemente y dice, bueno, si no me la das vos, la agarro yo. Y se comen guascazos. Salí de acá, ¿quién sos? Le pone la manita en el pecho. Claro. Se comen A ver, vení. Escuchame una cosa. ¿Sabes quién soy yo? Cuando viajan a 2012, creo que es en La batalla de Nueva York. La batalla de Nueva York. Uh-huh. Que hay como unos empujones, hay corridas entre Loki, los agentes. Hubo disturbios. Hubo disturbios. Entre Capitán América, Iron Man, agentes federales, estatales, yo que sé, la cosa tiene de ellos, y Loki. Y en un momento, y Hulk, que no le gustaban las escaleras. Pero muchachos, pesados, todos toneladas. En una clara referencia. El Hulk de antes. Sí, el Hulk malo. El Hulk Kira. En una clara referencia a los cazafantasmas. Todos recordamos cuando tienen que verdad, subir y mira para el verdad. y odio las escaleras. Ajá. Creo yo. Vaya el homenaje para ellos, superhéroes. Y ahí Loki, en un momento de distracción de unos empujones ahí, agarra el Tesseracto y se va. Sí, en un episodio confuso. El Tesseracto que tenían que agarrar los Capitán América y Iron Man que habían venido del 2019-20. 2020 y algo. Claro, 2020 y algo. Lo tenían que agarrar, se les escapa, se les va y no tienen forma de irse hacia donde se haya ido Loki. Exacto. Porque además recordemos que la gema, que el Tesseracto no deja de ser la gema del tiempo, del espacio. La gema lo que te permite es irte a cualquier parte del universo, básicamente. Por eso la usaron para abrir el portal. Exacto. Para que vinieran los Chitauri a invadir. Exacto. Esto abre la teoría de que hay una serie por venir. No, porque ahí lo que hace Capitán América, perdónale, y junto a Tony, a Iron Man, es, bueno, vayámonos antes entonces. Claro, y no tienen combustible, las partículas PIM no les dan para irse más atrás y después volver. Entonces necesitan matar dos pájaros a un tiro. Sí. Ir al pasado y conseguir más partículas PIM para poder volver. Agarrar la y gema. Para poder hacer más cosas después. Agarrar y conseguir la gema. ¿Y en qué año están las dos cosas juntas? En 1970. Es que van a buscarlo. Y ahí Tony le dice, creo que mi viejo y... Claro. Y se conocieron trabajaban juntos. Y ahí se da una escena que es hermosa, que es el reencuentro entre comillas en realidad, porque es un reencuentro pero... Interesante dato también, ¿dónde es que están trabajando? Esto es el servicio homologado en cuestión, antecesor a S.H.I.E.L.D., que es todo lo que vemos en la serie de Agent Carter, y muchos fans dijimos, al fin las películas de Marvel hacen referencia directa y estrecha a las series. Incluso aparece Jarvis, el mayordomo de Howard Stark, que aparece en la serie. Pero además Stark que lo encuentra a Tony robando el Tesseracto. Claro. Sí. ¿De dónde se lo está llevando? Perdón, que me quedó ese dato colgado. Es el campamento donde el Capitán América se entrenó. Exacto. La primera Capitán Exacto. América. Que hay un cartel que dice aquí nació el Capitán América. Claro. Y Howard y Tony como que desarrollan muy rápidamente como una complicidad de... Cuando esperáramos que alguien lo increpara a Tony por encontrarlo robando el Tesseracto, pasa más o menos lo contrario, empiezan a hablar y... Sí, es una charla, es un diálogo muy naif, es muy ingenuo todo, ¿viste? Sí, pero hay cierta tensión. Sí, hay cierta tensión porque no sabemos si Howard se da, o sea... Si Howard sabe... Se va a dar cuenta que en realidad lo que Tony es un tipo que está ahí robando el Tesseracto, más allá de que es el hijo... claro. Técnicamente lo que es un tipo que está robando un elemento. Un visitante del MIT, además, que hace sacabajo primero, ¿no? Totalmente. Hace sacabajo. Ahí se da uno de mis momentos favoritos quizás de la película, que es el hecho de la reconciliación. Y esto es un detalle muy personal y muy sutil. Muy personal me refiero a que no a todo el mundo, de hecho escuché gente que le aburrió la parte del viaje al 70 y demás. A mí me pareció genial el reencuentro de Tony con su padre y la reconciliación de Tony con su padre, porque si no... Cerró un hermoso hilo. Sí, cerró un hermoso hilo. Había una referencia en Civil War, que era básicamente casi al principio de la película, cuando Tony proyecta una escena en 3 dimensiones, ¿no? En la cual recrea
su pasado, recrea una escena de su pasado en la cual se muestra un Tony rebelde, enojado. Es la última vez que vio a su padre La con última vida. vez que vio a sus viejos con vida. Y básicamente los viejos se murieron con Tony entrompado. Con Tony entrompado por idiota, además. Claro. Bueno, adolescente. Sí, por adolescente. Y sin embargo, todo esto que le pasó le da la posibilidad, aunque sea unilateral, de reconciliarse con su padre. Que eso me parece un momento hermoso. Que incluso le da un abrazo al padre. Le da un abrazo antes de irse. Y es un... ¿Qué está haciendo, caballero? ¿Por qué le toca? No te conozco, te acabo de ver, pero me no. parece un momento hermoso de la película. Y tiene su paralelo con Thor, me parece, con el reencuentro con su madre. Sí, totalmente. La madre sí se da cuenta porque es bruja y porque... Totalmente. Hay ahí también donde el tipo me parece que hace el quiebre de que... Porque él hasta ese momento estaba queriendo ir a la bodega a chupar los vinos que tiene mi Tony viejo. Chopate Sí, no le que importa todavía nada. sigue ahí medio en Accedió a rehabilitación. viajar en el tiempo, no le importa La nada, madre no entiende entendió todo nada. más rápido que él. Que el propio Thor. Y ella misma se dice que es una de las sabias de Asgard. O sea, no. Claro, sí, sí. Claro, a No mí no soy- me vas a venir, a mí ningún. No soy la madre de Thor. Claro. Es friga. Basta. Y ahí es, hablando de relaciones padre-hijo, viene lo que desata el otro conflicto, que es cuando Thanos se da cuenta de lo que están haciendo. La verdad. A raíz- Esa red wifi, ¿no? ese wifi que agarró, porque a la nébula es la nébula Yo 2014 pensé o la nébula inmediatamente, 2020. Grupo Gamma, conéctese usted. No, porque como Claro. tenés la camarita vigilando, Claro, pero ¿no? es raro Qué porque, tenso. porque estaba suspendida Nebula, como Sí. siempre que la cagaba. palo. Penitencia, Sí, estaba en la penitencia. cagaba palo, sí. Un correctivo. Y arranca a proyectar la Nebula del 2014 lo que la Nebula del 2020 y algo Está bien. había visto. Para mí ese momento es súper tenso. Súper tenso porque la información que te están dando básicamente es que el Thanos viejo, es decir, el Thanos que todavía no había madurado y que técnicamente El nosotros no destructor. vamos a recaer en ese Thanos adolescente, digamos, ¿no? en ese detalle, se está enterando, tiene la posibilidad de estar una jugada adelantado con respecto a todo. Entonces, todos los conflictos que se están desatando en las diferentes líneas temporales, que ya de por sí son problemáticos, porque no son fáciles de resolver, porque ninguno en ese momento ninguna de las gemas está en la mano de nadie, tienen el agregado de que además Thanos está viendo todo lo que está pasando, está sabiendo de lo que está pasando y tiene la posibilidad de estar una jugada adelantado. Y eso es terrible. Le salió cordobés de adentro. Mirá el nivel de complejidad que te voy a meter. Estamos hablando de que se da vuelta la taba y el Thanos adolescente se enfrenta al Tony Stark maduro y padre de familia. Salado, No lo había pensado por ahí. salado. No, le doy un color que probablemente a nadie se le haya ocurrido. No, Pensás que en Disney pero- están ahí tomando mate y haciendo las películas y van a pensar en eso. Pero bueno, cosas que dice Ali. Y ahí cuando Thanos manda a la Nebula mala, digamos, entre Sí. comillas, mala, del 2014, a que se haga pasar por la otra porque le sacaron la partícula de PIN, que se llamaba de PIN, Sí, lo que usa Ant-Man. para viajar en el tiempo. Y bueno, el plan es, bueno, volvete y entrar al centro de Avengers y bueno, y ahí hacemos destrozos. Claro. Hagamos una especificación. La partícula PIM no se usa para viajar en el tiempo, se usa para reducirse subatómicamente y entrar al campo cuántico. En el campo cuántico hay túneles, ramificaciones, no sabemos cómo, que Tony Stark logra mapearlos y hace unos GPS personales. Hace unas pulseras que son GPS para esas cosas que moverse hacen en el desayuno. en el Mientras tiempo. desayuno te arma un GPS Claro, de viajar en el tranquilo, tiempo. porque el tipo llega de vuelta, le trae el escudo al capitán, hay una escena muy interesante ahí, y dice, vos, tratá de esconderlo porque no traje uno para todo el mundo, Claro. muy gracioso. El Tony de siempre. Y que además vemos cuando Hulk está probando la máquina con Ant-Man y no saben bien todavía cómo calcular eso que Tony Claro. les resuelve cuando llega, nos muestra otra cosa interesante, que pueden viajar y volver más jóvenes o volver más viejos. Claro, porque lo que dicen es, están haciendo pasar al tiempo por Ant-Man en vez de Ant-Man por el tiempo. Ah, eso Exacto. voy. ¿Y qué me parece que habilita esto? Yo creo que nada, no dan puntadas sin hilo. Me la parece gente de un Marvel. concepto fantástico
y ultra simplificado para todos los mortales que no sabemos de física cuántica. Lo ultra simplificaron con eso. Es como explican en Futurama cómo la nave de Planet Express puede volar más rápido que la velocidad de la luz. Porque la nave no se mueve en el universo se mueve. Es un absurdo, pero vamos a esto justamente. Para mí no dan puntadas sin hilo, y todo lo que podamos identificar como agujeros en el tiempo o agujeros de guión gracias al viaje en el tiempo. Los plot holes. Los plot holes, todo lo que diga, ¿cómo hizo el capítulo? Que ya vamos a llegar a eso también. De alguna manera está cubierto o es solucionable desde que esta teoría de viajes en el tiempo que ellos tienen abarca muchas formas de trabajarla. Uh-huh. De hecho, una de las cosas que yo me pregunté y que lo hablé con ustedes, por ejemplo, era si había un error o si yo había entendido algo mal con respecto al agarrar las gemas con la mano. Es decir, que eso me generó un poco de ruido, porque técnicamente el guantelete era una herramienta hecha para poder unar las gemas. Y lo que vos me decías, Piche, era que en realidad hay una o dos gemas que son las realmente problemáticas y las que realmente no las podés agarrar. Y voy a lo mismo que decía recién con los viajes en el tiempo, que te hizo acordar a vos de esto. Depende de tantos factores como de la finalidad que el que sostiene la gema tiene en mente, del poder de cada uno, porque vemos que... Sí, de cuál sea la gema, además. De cuál es la gema, cuál es... Entonces, por ejemplo, si se fijan en la gema del tiempo, nunca llegan a tener contacto con la gema del tiempo. Es como siempre está en el aire, a 1 centímetro de la mano. Nadie la agarra así. Eso es un detalle interesantísimo. Interesantísimo. La gema del alma la tiene... ¿Cómo la agarra Hawkeye, que es un simple mortal? Agarra una gema del infinito. Claro. Cuando se nos explicó en Guardianes de la Galaxia, que es mediante la demostración visual de Karina, que es la esclava del coleccionista, del Benicio del Toro, la agarra con la mano la gema del poder. Exacto. Y explota todo. Entonces, ¿cómo Hawkeye sostiene la gema del alma? Porque se la ganó. Sacrificó lo que más quería. Es lo que le requería la gema para agarrarla, que fue lo que pasó en Infinity con Thanos. Un sacrificio que es el que te hace acreedor, ¿no? El que te hace merecedor de poder hacerte así con todas las gemas. Por ejemplo, la gema del espacio, en la primera aparición que la vimos, cuando Cráneo Rojo, Red Skull, la agarra en la mano, se desvanece y no sabemos a dónde va a caer hasta que lo encontramos en Vormir. Claro. La gema le marca su destino. Condenado a bueno, jodete. Y sin embargo en Capitana Marvel después, que vemos que aparece de vuelta el Tesseracto, el Tesseracto no es la gema en sí, es una especie de contenedor. Como el cetro de Loki no es la gema en sí. Exacto. En fin, todo. Exacto. El regreso en el viaje del tiempo trae... a la Nebula Mala. Trae a la Nebula Mala. Al centro Avengers, donde estaban haciendo todo. Donde estaba ese portal de salto, ese... Claro. Exacto. Y que ella va a usar para traer... Sí. Destruyendo el portal a su vez. Sí, totalmente. A una nave donde estaba Thanos 2014. Claro, y ahí es donde se pudre todo. Ahí llegó Thanos con bueno, resolviste un montón de conflictos. Bueno, mira, acá llegó Thanos. Y todo el ejército. Bombardea todo y a la mierda todo. Me causó mucha gracia la actitud de Thanos. Cuando baja y básicamente se sienta en una piedra y le dice: Nebula, anda a buscarme la gema. Se arma un cigarro. Anda a traerme la gema, yo me voy a armar un pucho. Esa actitud de Thanos 2014 es muy de Thanos 2019 de decir: yo estoy viejo para esto. Voy a mandar a una hija. No, como que se quedó tranquilo, se quedó ahí. Para nada. Yo no voy. Ese es el Thanos que después va a decir: yo soy inevitable. Ese es el Thanos es inevitable. Soberbia. Es soberbia. Él vio que ya ganó. Ese Thanos es incluso peor que el Thanos antes de encontrar la información de que ya había ganado. Claro. Porque soy inevitable. Claro, lo dice él. Le da justamente eso, el soy inevitable, el creerse superior y el decir, bueno, esto se va a dar porque se tiene que dar. Si llega, se va a dar dentro se sienta, ¿no? Se caga en todo, dice, esto se da. Y técnicamente es su objetivo de vida, que le podía llevar 20.000 años, lo resumen, en 5 minutos agarro el guante, me voy a la mierda y está el cometido de mi vida. Claro. Porque viajando ahí se aseguraba de que no tenían que seguir buscando las gemas, sino que ya estaban todas ahí. Y ahí está el mensaje de Disney, Infinity, ¿no? También. El Thanos de Infinity sí, claro. El mensaje de Disney de que hay que esforzarse para conseguir lo que uno quiere y no escoger el camino más fácil. Claro. La liebre y la tortuga. El Thanos de Infinity todavía tiene esa búsqueda de todas las gemas, va recogiendo todas las gemas. Directamente las tiene ahí a la mano.
La sierra y la hormiga. Si vamos al caso. Llega el momento en el que Hulk, por decisión, no sé si unánime o conjunta o... Y por él mismo. Sí, yo creo que sí, yo creo más un tema... Él creo que es el que les da a entender que, bueno, yo soy el que lo puede tolerar. Hace el chasquido que revive. Porque Banner, en todo el temita de Hulk, es sometido a bombardeo de rayos gamma. Que es la misma radiación que emite las gemas. Exacto. Por eso es que él supone que en una primera instancia él tendría más posibilidades de asimilar esos impactos de radiación y no sufrir daños vitales, daños mortales. Claro, y que además ya te va dejando como... Te va dando otra pista más de que, bueno, de que no es agarrar el guante y ya está. Claro. Porque justamente eso trae consecuencias. Hulk se queda con un brazo pelado, ¿no? Sí, igual que Thanos, queda con el brazo así marchito, digamos. Sí, ¿no? Pero Thanos no queda tan mal. No, es verdad, o sea, queda medio rengueando. Thanos queda tullido. Quemado, queda tullido, claro. Medio, sí. Pero Hulk queda con el brazo ese en carne viva, queda el hueso, es más, queda bastante disminuido. Pelea, acoso, batalla épica, momento hermoso. Antes del bombardeo, la primera destrucción es que trae la nave. Sí. ¿No? Claro, sí. Claro. Trae la nave, trae a todo su ejército. Y es la propia nave que cuando aparece ahí hace mierda todo. Además, recordemos que Thanos era un derrocador de mundos, era un ejército poronga. Es decir, Thanos. Vemos aparecer las naves de los Chitauri, vemos aparecer las naves esas que se clavan de punta que aparecen en Infinity, en Wakanda. Claro. Aparecen todos los soldaditos de plomo causados desde el principio, ¿no? Y ahí es cuando aparece por segunda vez Capitana Marvel. Que es cuando todo parecía complicado por estas naves que decías vos. Aparece ella y la parte al medio. Sí. Y ahí es como un hype, es bueno, dale. Vamos a salvar la pelota. Vamos, y ahí como que se desarrolla una primera parte del combate. Pasan muchas cosas en esa batalla final. Sí. Pasan muchísimas cosas. Es demasiado épica. Hablamos de cómo le queda el bracito a Hulk, pero no sé si fuimos explícitos en el hecho de que ese chasquido es el que vuelve a la vida a todos los muertos. Y a mí me interesa saber a todos los muertos por el chasquido. A los muertos por el primer chasquido 5 años antes. Claro. Me interesa saber cómo va a ser Marvel, y esto es lo que yo quiero ver, que se hable y que pase en la próxima película de Spider-Man, que es Far From Home. Uh-huh. Sí. Un mundo que estaba con los barcos abandonados y toda la gente, de repente vuelve todo el mundo y nadie sabe. Vos, claro, tu padre que desapareció hace 5 años con el chasquido. Tremendo. ¿Cómo se reacomoda ese mundo, ese universo? Porque, como bien dijimos antes, no solo es acá. Hay miles de planetas donde está pasando lo mismo. Entonces, eso de alguna manera van a tener que encararlo. Claro, recordemos que los que vuelven, es decir, esta batalla se desarrolla ya en el tiempo en el 5 años después. Y ahí cuando vuelven, años después. El único que sabía que podían volver era Doctor Strange. Sí, claro. Y se toma el trabajo de, no sabemos en cuánto tiempo, organizar a todo el mundo y traer desde Wakanda, trae a los hechiceros de su clan, ¿no? Porque vienen muchos hechiceros. Claro. Aparece Howard the Duck. Claro. El pato Howard viene con los Guardianes de la Galaxia, con los Ravagers, con los... Sí, de Howard the Duck me acuerdo, pero no sé dónde apareció. No lo vi en el momento, pero lo leí después y vi las imágenes y aparece ahí. Claro. Atrás de Winter Soldier con una escopeta en la mano. Es toda una locura. Acá volvemos a lo de la milhoja. Acá te deja contento al más fanático, como te deja. La batalla final es hermosa, y más allá de que la batalla final es hermosa, tenés muchísimos detalles, está llena de detalles. Este momento es en el que en mi cine, por lo menos en el momento en el que yo la vi, que supongo, por un tema lógico, era el día del estreno, había muchos fanáticos que la miró con mucho... Pero ese momento fue el momento barra de estadio. Ahí se gritaron goles. Goles. Se gritaron goles. Y el gol más importante probablemente haya sido, o el que más se gritó, fue el martillo de Thor y el Capitán América con el martillo de Thor. Claro, porque peleaban Thor y Thanos
Y de la nada apareció el martillo y le encajó un... Vos, se gritó un gol. Y ese grito tan infantil del Thor de Ragnarok, ¿no? De cuando aparece Hulk y... ¡Lo sabía! Yo lo sabía, ¿no? Que lo vimos en Age of Ultron cuando juegan a ver quién puede levantarlo y se ve como un que milímetro. Que el único que hace... Y Thor levanta las cejas así como diciendo... Y que le cambia la cara completamente a Thor ahí en ese momento. Y Steve dice, qué difícil, no puedo. Y queda... Queda como una duda, no sé, 8 películas antes, que la enganchan con esto ahora. Y si bien recordamos en la primera de Capitán América, cuando Tommy Lee Jones, el personaje de Tommy Lee Jones, que le dice al científico Erskine, che, esta porquería me trajiste para ser un super soldado, y le dice, pero a mí me importa lo de adentro, no lo de afuera. Hay un momento que no quiero que dejemos pasar porque está marcado a propósito además en la película y que lo conversamos antes particularmente con Nico Martín. Es el momento en el cual el girl power de la película. Una escena en la que las chicas, ¿no? Las mujeres de Marvel, la Valkyria, Potts, Scarlet Witch, está la de Wakanda, no sé el nombre. Okoye, Shuri, la hermana de Black Panther, la de la Santenita, Mantis, Nebula, Gamora. Y Gamora, sí, Gamora estaba. En ese momento ¿está? Sí, ya estaba ahí. ¿En contra de Thanos? Sí, ya. Bien, no me acuerdo, pero no sé cuál de ellas es que queda sola ahí. Bueno, la capitana, no sé si la mencionaron. La capitana Marvel está. Y Thanos, o no sé si es uno de los hijos de Thanos de esa barra, le dice, bueno, ¿a quién le vas a ganar vos sola? Y aparecen todas atrás y dicen, no, ella no está sola. Estamos todas nosotras. Sí. Y vemos una secuencia de lucha donde el protagonismo es de las mujeres de Marvel. A mí en el momento que lo vi me rechinó. ¿Te pareció camisetero? Me pareció entre camisetero y medio como forzado. Y sin embargo, ese forzado fue algo que estuvimos hablando antes de viniendo para acá para grabar este capítulo. Y que creo, te lo voy a dejar todo a vos, porque me parece que la explicación que me diste me cerró perfectamente con respecto a esto. Yo le puse básicamente 2 razones, y te cuento a vos, Martín, porque no estabas cuando lo hablamos. En primer lugar, hay un guiño a un cómic que se llama A-Force, la Fuerza A, que es un equipo de Avengers, básicamente, en el que todas son mujeres. Falta She-Hulk, básicamente. Más o menos sí, creo que de las que están en la película, todas han pasado o están ahí. Falta She-Hulk, la prima de Hulk, ¿no? Una Hulka. Y que en España se llama Hulka. Y Medusa, que es la de los inhumanos, la reina de los Inhumans, ¿sí? La de que mueve el pelo loco. Me parece que es un guiño fenómeno porque aparte puede dar la pista para que más adelante se haga una película de A-Force, que es un buen grupo de heroínas, y además, de personajes. Y además, el hecho de que pongan el equipo de mujeres y ella no está sola y esa cosa empoderada en definitiva, hace que la gente diga, esa escena, qué forzada, hace que la gente termine hablando de eso. Claro. Y eso es lo importante. Podría decir algún retrógrado por ahí. Hace falta que en el grupo de autoayuda salga uno diciendo que es gay, que salió a una cena con otro tipo. Claro, sí, están forzando justamente todo. porque después vos lo hablás. Sí. Y porque además, ¿A vos que te dolió o que te molestó? Están forzando todo para incluir. Sí. Nadie dice, ¿por qué sale Thor y el Capitán América claro. ¿no? Y Iron Man salen los 3 así, y son 3 tipos? Y bueno, porque estamos acostumbrados a que los héroes sean tipos y que los 3 principales no no pierden su lugar de preferencia. Pero sí te ponen a la vista, che, esto es así. Que a partir de esta batalla en tiempo moderno ya se le da como otro lugar. Que bueno, esto va para el futuro. Total. Claro. No va para el ahora, va para lo que va a venir de acá en más. Total. Marvel yo creo que reconoce un error. Esta película hace 10 años no tenía esa escena. Claro, pero me parece que Marvel, más allá de que son personajes de Marvel, desarrollados por Marvel, reconocen un error en el protagonismo. Es una reivindicación, claro. Y se reivindican diciendo, bueno, entendimos el tiempo, entendimos cómo cambió la cosa. Bueno, ahora es así. Y que el personaje más poderoso, si bien es nuevo en el universo Marvel para nosotros, sea la Capitana Marvel, tampoco... Sí, es una señal y como les comentaba antes, creo que también es muy sabio el no haberla puesto como el Deus Ex Machina, ¿no? Acá
te ponemos un personaje súper poderoso que además es mujer que viene y te resuelve todo. No te resuelve todo. Aparece cuando hace falta. Porque no es creo que tiene que ver justamente con eso, con no darle un poder artificial a un personaje que básicamente es casi un extranjero en la saga. Es decir, llega casi de turista, y es decir, llega para la resolución. Y de hecho Thanos la revuelca. Sí, Ella claro. viene con todo su poder, hace mierda a la nave, hace mierda un montón de cosas, pero Thanos le pone una cachetada y la tira por el piso. Hablemos del sacrificio de Tony. Bueno, hablemos de sacrificio de Thanos. Tony Stark se sacrifica. Antes de eso, Sí. divina la secuencia de partido de rugby donde se van pasando el guante. Sí. Hay Totalmente. también un guiño al cómic que uno de los que maneja el guantelete más actualmente en los cómics es Black Panther. Claro. Y cuando Spidey por fin activa el modo muerte instantánea. Qué hermoso. Y sale a repartir. Y lo ves con unos nervios que no entiende lo que está pasando, pero él está ahí en el medio con el guante y. Porque bueno. sigue siendo un guacho de 15, boludo. Claro. También Es hay buenísimo. hay un guiño que queda como medio paralizado cuando aparece la Capitana Marvel. Claro. Y ay, hola, te queda como "Uah". Porque también Peter Parker y Carol Danvers en los cómics tuvieron un breve amorío. Ujú. Y acá queda como al pasar así el hola. Antes de hablar del sacrificio del capitán, está el momento en el cual se revive el ¿De Capitán o duelo de Iron Man? de Iron Man, quiero decir, está bien. Donde se revive el duelo de la Bruja Escarlata y. Claro, eso había sido bastante antes, que fue de la que le hizo frente a Thanos reviviendo la Infinity War. Exacto. Reviviendo el momento de la muerte de Vision. Exacto. O sea que para mí es una de las peleas más épicas que tiene la película. Porque Estás es- hablando de Endgame, de las peleas que más épicas que tiene Endgame. Ahí va. Esa batalla final de Endgame me parece una de las más épicas. Es significativa, estás a Y que también Porque viene- Scarlet Witch es un personaje muy poderoso. Total, Y lo tiene atado todavía. totalmente. Y viene con un tinte de venganza, de ahora sí. Ahora no me voy a contener. Claro, ahora sí. Tú me quitaste todo, le dice. ¿Y vos quién sos? ¿Yo quién soy? Le dice Thanos. Claro, no la conoce todavía. Claro. A partir de ahí viene, bueno, ahora sí el sacrificio de Tony Stark. Sí, Alejandro, perdón. Técnicamente, Tony se pone el guante, elimina a Thanos y el equipo de Thanos. Le garronea las gemas a Thanos, Exacto. Lo deja chasqueando lata, Le ¿no? chompirea las gemas. Gracias a la Qué momento, nanotecnología esa que tiene. Qué momento el chasquido de Thanos en Endgame, y entonces dijimos, no. Sí. Divino, Y no, Sí, no, sí. no. divino. Bueno, y básicamente lo que termina pasando es que Tony se sacrifica porque, como había dejado claro con Hulk, al cual le come todo el brazo, y con Thanos, que queda todo quemado, bueno, Tony no es un tipo que tenga la resistencia suficiente, es un humano con un traje de robot. Tony no deja de ser un humano envuelto en un traje de lata. Sí. Es decir, no es más que eso. En el momento en el cual se pone el guante, chasquea los dedos, bueno, nada, básicamente se lo come. se lo Sos consume. boleta. Sí. Pero tiene un corazón y además no es un humano cualquiera, es Iron Man. Sí, por Yo soy supuesto. inevitable, le dice Thanos. Sí. Y yo soy Iron Man. Toma. Que es además la frase que cierra la primera película de este universo Marvel, que es Iron Man 1, Ujú. cuando él en la conferencia de prensa ante el público tiene que decir que Iron Man es un guardaespaldas de él, no sé qué, y termina diciendo, Iron Man soy yo soy Iron Man. Sí, eso, bueno, para empezar, ahí fue cuando se gritó probablemente otro de los goles más importantes en la sala, yo soy Iron Man, ¿no? Es decir, yo soy inevitable y todos quedamos como... El El chasquido. chasquido y yo soy Iron Man. Pero esto trae como consecuencia que Tony Stark no sobrevive y se genera lo que yo viví como el silencio más importante que he visto en una sala de cine. Moqueos. Sí, no solo moqueos. Es como ese silencio profundo y angustiante. Yo lo sentí como un silencio húmedo. Es decir, como un silencio de vos, Pesado y gris como que un se chumbo, dijera mi se abuelo. escuchaba el silencio, ¿entendés? Sí, sí. Que pasamos de la tribuna de estadio, coso, no sé qué, se fue platicando y en un momento empieza el funeral de Tony y estábamos todos muertos. Y antes estaba Estábamos todos la- en el funeral. Estábamos la todos en el escena- funeral. Ale, ese pequeño intercambio De Tony con Peter. Peter yendo a la Infinity dada vuelta, ¿no? A la Claro. muerte de Peter Parker, al revés. El Señor Parker, me siento mal. señor Parker, claro. Y
no me hagas esto. Y bueno, y Pepper, claro, asumiendo que lo perdió. lo perdió. Que el tipo que arriesgó... ya sabía que en algún momento iba a pasar. Sí, que de hecho en el funeral de Tony también se ve el mensaje que graba como por las dudas, y que esta vez sí el mensaje por las dudas no dejaba de ser el saludo de despedida para con su hija y para con su familia y para con sus amigos. No sobrevivió. Se murió Tony Stark. Perdimos además de a Black Widow, y perdimos a Tony Stark. Perdimos a Iron Man. Y eso viene además en el momento en el cual el Capitán América, deciden hacer va a ser quien va a devolver las gemas a su tiempo, justamente para recuperar las líneas temporales y unificarlas. Tiene que devolver cada gema a de donde la sacaron, para destruir esos universos alternativos. Sí. Para que para no hacer quilombo. Exacto. Que fue una de las cosas que le dijo el Pato Sánchez de Ancient One. De Ancient One. Me encanta que siga siendo el Pato Sánchez. Sí, yo ya me olvido el nombre. La que antigua. le dijo, bueno, yo te doy la gema verde, pero vos devolvémela, porque si no, mi universo, mi realidad va a ser un quilombo. Ajá. No puedo defender el templo. Exacto. Y a partir de ahí el capitán viaja. Se supone que esto iba a demorar en tiempo presente, digamos, unos 5 segundos, ¿no? Y el capitán no vuelve, y en un momento se ve que el capitán está viejo. Hay un veterano sentado en un banco ahí. Un veterano sentado en un banco. Vos, se me ablandó el corazón, que ya lo tenía destruido. Eso es un calco de una viñeta de un cómic. Es hermosa esa imagen. Llora, Lito, me la hace mojar. Es hermosa esa imagen. Con el capitán mirando al lago y esperando. Porque el tipo vivió toda una vida. En teoría volvió a lo que suponemos que es el 45. Es decir, devolvió primero las Peggy, gemas, se reencuentra, exacto. Y lo que indicaría es que fue a ese lugar esperándolos. Claro, sabiendo que ese día, a esa hora, iba a pasar esto, lo iban a estar esperando volver de ese viaje de 5 segundos. Imagínate esa agenda, ¿no? ¿Con qué lo marcás ese día y esa hora? Un tatuaje en el Tenés pecho, que ¿no? inventar un nuevo, Memento. claro, un nuevo fosforescente. Qué ansiedad. Y llegar vivo ese día también. Llegar vivo ese día. Porque mira si le da, Hay que cuidarse la diabetes, todo eso, porque si no llegás y que haces un quilombo. Ese es Ahora, dos cositas de este momento que no quiero dejar pasar. Una, Bucky sabía. Sí, Bucky sabía. Bucky sabía. Y me duele que no se haya llevado a Bucky, porque Bucky también merecía vivir su vida. Sí. A Bucky le cagaron la vida. Le cagaron la vida. Desde que todo le cagaron. Sí. Y otra cosita, como decía, es una viñeta de un panel donde el momento en que la antorcha del Capitán América pasa, porque el Capitán América no es una persona, No. es un concepto, y eso en los cómics se insiste, y él elige un heredero, que Exacto. podría haber sido Bucky, quien también fue Capitán América en los cómics, pero elige a Falcon. Exacto. Y acá, Falcon pasa a ser, Falcon hereda el escudo, probátelo a ver cómo te queda. a ver cómo te queda. Volvemos acá a lo mismo de la escena del Girl Power, a la escena del homosexual en el grupo de ayuda. Y el afrodescendiente. La estoy viendo dentro de 3 años, sale un tráiler de una película de Capitán América, un Capitán América negro. Por acá decimos negro, no decimos afrodescendiente. Afroamericano sería, porque Afroamericano. él es como decían en las... Y ya veo a todos esos indignados diciendo, ¿por qué ahora es negro? Políticamente correcto. Era hijo irlandés, Señor, vaya a ver Endgame, entienda todo, entienda esto que acaba de decir Nicolás, de que el Capitán América no es una persona sino un concepto, y después vuelve. Vaya a ver Shazam. Bobo. Y escuche además que esto se lo hicieron a propósito, y se lo van a volver a hacer a Sí. propósito, para que de a poco vaya goteando y usted tenga que discutir y enterarse que esto cambió. Y que se lo esto- estamos diciendo en mayo de 2019, no haga el papelón en 2020. Les digo más, en los cómics actualmente Hulk es un chino. Y es verdad. Vayan a buscar a Cho, el Hulk, Adam Cho. Era lógico que este capítulo se nos iba a ir a largo, y se nos fue a largo. Y todas las cosas que nos quedan. Y por todas decir. las sí, que Porque seguramente además vamos a ir hablando. vamos a ir a verla juntos en algún momento. esta Básicamente, película. este episodio va a durar algo así como la mitad que la película. Sí, básicamente. Sí, nosotros vamos a tener una instancia en la que queremos ver nuevamente la película. Nos hubiera encantado hacerlo antes, pero lógicamente el tiempo nos apremió. Queríamos sacar este capítulo lo antes posible. Y bueno, nada, acá está y disfrútenlo. Recordarles valoraciones generales. Eso que nos había quedado Nico. Me quedo con algo. Como dice Tony en la película y está en los trailers también,
así que no les estoy quemando nada después que hablaron que se mueren todos. Me fue una hora y media contando que mueren. Parte del viaje es el final, ¿sí? Esto es un final. Esto es un final. Pero yo le agrego, cada de final, muchas maneras. Cada final es un nuevo principio. Y estoy ansioso por ver cómo sigue todo esto. Creo que nada fue azaroso. Nada de, incluso lo que podemos decir, wow, qué cagada se mandaron. Totalmente. Parte del camino es el final y este final es un nuevo camino. Martín. Yo repito básicamente un concepto que vos manejaste al principio, que es la maravilla de esta generación. O sea, me parece que más allá de si te gustó esta película más que Infinity War o menos o qué, es la conclusión de algo que vivimos. Es un momento épico, es una película cargada de épica. Es una película de 3 horas a la que no le sobra ni un minuto. Que no se panza en ningún momento, no hay un momento de decir, bueno, ¿cuánto falta? En todo momento la estás mirando y deja muy alta la vara para todo lo que va a venir después. Y eso me parece lo más emocionante. Yo me quedo con básicamente, aparte de lo que dijeron ustedes y del concepto de la milhoja, es decir, que esto básicamente tiene guiños para todos lados, para los más metidos con la serie, como para también los más casuales quizás que fueron al cine a ver por primera vez algo de esto. Para mí fue una de las experiencias más gratificantes que he tenido en una sala de cine. Y a mí también, todo esto de esta estupidez sí, a mí también me gusta el cine de autor y todo eso. Este fenómeno es espectacular. Me alegra haberlo vivido de este lado. Me alegra haber visto toda esta cadena de películas. Me alegra haber empezado a hacer estos podcasts justamente como para contagiarme del entusiasmo de ustedes vamos a poner énfasis en ver las películas, en ver, en recrear, de llegar al estreno de este final, que creo que además es un final perfecto, a mi gusto es un final perfecto. No era nada fácil, y esto en un principio hacíamos también la comparación con Game of Thrones como fenómeno popular y demás. Game of Thrones yo creo que tiene también el desafío de cerrar una serie que ha demorado un montón de tiempo y que tiene una historia que ha tenido muy atrapada a la gente en sí. No es nada fácil cerrar una escena, y creo que esto lo hicieron con maestría. Quizás me dejo llevar por el hype, quizás no tengo idea. Yo estoy fascinado con cómo se cerró este capítulo. Pero bajate de la mesa. Está bien dejarte llevar. Yo salí de la sala diciendo, por esto es que hacemos un podcast de superhéroes. Totalmente. Es por esto que lo hacemos. Por estos personajes, por estas historias, por estas cosas, por este universo que nos han dado. Es por esto que lo hacemos. Bueno, y nada, estamos todos llorando en este momento. Recordarles que, a quienes quieran escuchar otros capítulos de Yo Tengo el Poder y demás, se pueden enterar de cualquiera de nuestras novedades tanto en el Twitter como en el Instagram de Caramba, que es @carambapodcast. También pueden encontrar todos nuestros contenidos, ya sea los de Yo Tengo el Poder, como el resto de las series, que hay algunas que ya están en camino, como también otras que irán saliendo, en carambapodcast.com. Y a quienes se hayan copado con esto, con lo que estemos haciendo, seguirnos en Spotify, Apple y YouTube, que es también donde vamos subiendo los capítulos. Pedirles y esto como cierre final, que a diferencia quizás de otros capítulos en los cuales nos encanta escuchar sus opiniones con respecto a muchas de las cosas que hemos dicho, mantener los comentarios libres de spoilers, porque lo que se lee en un comentario pasa a ser algo que le puede arruinar la experiencia. Yo soy partidario, y nosotros creo que somos partidarios, de mantener esto lo más intacto posible para que alguien lo pueda vivir con la alegría con la que lo vivimos nosotros. Si no aguantan el pichí, digamos, manden mensajes privados. Manden mensajes privados. Los memes se los mandan a Nico por mensajes privados y él se encarga de Nico los va a disfrutar además. @cabopinche en Twitter. Y ahí lo van mandando de uno por uno, que él cada 15 minutos está tirando un meme nuevo de Avengers, no sé dónde ya estoy fabricando y todo, ya estoy. Y como siempre les decimos, y en esta vez más que nunca, sí, señor, dado todo lo que hemos visto, recuerden siempre que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Estás escuchando Caramba Podcast.
Podés encontrar más episodios en carambapodcast.com o seguinos en Twitter e Instagram, @carambapodcast. ¿Sabes que no hablamos del cameo de Stan Lee?